Con valores seremos ganadores. Día a día yo los voy a practicar. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, preservadores de valores. Este canal está hecho exclusivamente para ustedes, para ti, porque aquí vamos a hablarles de valores de la sociedad, valores humanos, valores cristianos. En el primer vídeo les hablamos del valor de la alegría. Hoy les hablamos del valor de la felicidad y con un panorama totalmente diferente. Les habla Francisco J. Pecho. Como decimos, ¿qué es la felicidad? La felicidad, todos queremos conseguirla. Y desde el pasado, la gente está intentando buscar qué es la felicidad, entenderla, buscar maneras de, como estoy diciendo, alcanzarla. Pero vamos, ya sabemos que todo el mundo ha estado ahí luchando por ella, ¿no? Ya sean los comerciantes, los pescadores, los hombres de negocios, los políticos, los religiosos, los filósofos. Y hablando de filósofos, Immanuel Kant, del siglo XVIII, decía que es un concepto totalmente conciso y claro. También de ser tan claro y conciso, nadie puede decir con exactitud lo que quiere, a pesar de querer la felicidad. Nadie puede decir con exactitud lo que quiere, si es gozar de buena salud, si es conseguir riqueza, si es tener una buena familia. Nadie puede decir nada. Y fíjense, en la misma línea, Ruth Venoven, de la Universidad de Rotterdam, sin fecha, define la felicidad que es el grado en el cual una persona evalúa positivamente el nivel de su vida. O dicho de otras palabras, es el nivel del grado de agrado de su vida. En este caso, ¿qué es la felicidad? ¿Por qué de tanto ajetreo? En la vida actual, la gente está corriendo delante, detrás, derecha, izquierda. La vida va muy deprisa porque todo el mundo intenta conseguir sus objetivos. Todo el mundo, en ese caso, intenta conseguir la felicidad. Pero ¿por qué no nos detenemos, nos paramos y analizamos realmente qué es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Según un estudio llevado a cabo en Lima por Reinaldo Alarcón, donde presenta unos resultados totalmente contundentes, y en ese estudio que llama ¿qué es la felicidad? Arroja resultados impresionantes, ¿no? Donde dice que el ser humano, y en ese caso los ciudadanos de Lima, dicen conseguir la felicidad obteniendo o teniendo una buena familia. Dicen que se consigue la felicidad gozando de buena salud. Y hablan que tienen una buena felicidad o tienen felicidad cuando están bien con Dios. Son resultados sorprendentes, pero amén de esos tres puntos que son los más fuertes, había una serie de ideas, serie de opiniones donde nos damos cuenta de que el ser humano tiene soluciones totalmente diferentes. Nadie sabe exactamente qué es en concreto la felicidad. Bueno, nos basamos en esos tres puntos importantes. Pero claro, ¿quién no quiere gozar de buena salud? ¿Quién no quiere tener una buena familia? Todos queremos, desde luego que sí. ¿Acaso es lo único que queremos, necesitamos alcanzar? ¿Acaso es lo único que queremos? Pero en nuestra sociedad actual, aquí, de una manera concreta, el estar bien con Dios parece tenerlo un poco lejos. Porque nos damos cuenta, sobre todo en la juventud, que ya los niños se están volcando hasta los extremos, abrazando lo que es la delincuencia. Podríamos decir que existe la falta de temor de Dios. De hecho, nuestro papel aquí todos intentar inculcar dichos valores importantes a los más pequeños de la casa, a los adolescentes y a los padres, para que sean ahí los guías y traspasar los valores de la sociedad a los más pequeños de la casa. Seguimos preguntándonos, ¿qué es la felicidad? Y como dije antes, es una pregunta clara y concisa, pero ¿por qué de tanta negatividad acerca de la felicidad? El mundo intenta conseguir la felicidad fuera de su alcance. Parece que lo queremos conseguir todo. Queremos todo en la vida. Pero les digo algo, no podemos conseguirlo todo. No, podemos aspirarlo todo, pero no podemos conseguirlo todo. De hecho, debemos sentarnos y concentrarnos y analizar lo que ya tenemos. Estar contentos con lo que ya tenemos. Ser agradecidos con Dios y con los que te rodean sobre las cosas que ya tienes.
Así podrías ser más feliz. Porque si intentamos alcanzarlo todo y conseguirlo todo, pasaremos en nuestra corta vida en esa lucha o en ese intento de conseguir lo que es la felicidad y nunca nos daríamos cuenta que nos estamos acabando la vida o se nos está yendo la vida. Por eso, aquí como consejo o la respuesta de esta pregunta, ¿dónde está la felicidad? Entonces te digo que la respuesta la tienes tú. La respuesta está en ti. La respuesta, ¿por qué la tienes tú? Porque tú mismo eres la persona que sabe realmente qué quiere y puede intentar ser feliz día a día con lo poco que tiene. ¿Ya tienes una familia? Pues gracias a Dios. Eres tú quien puede trabajar tu familia para que sea mejor familia, que sea una mejor esposa, que sea un mejor esposo. Tener los mejores niños, los niños más estudiosos, trabaje con ellos. Haz de todo lo que puedas tú para que tus niños consigan dichas carreras que siempre habías anhelado que tengan. El trabajo está en ti. De hecho, hay que agradecer lo que ya tienes. Hay que agradecer esa buena salud de la que estás gozando. Claro, habrán de los que ahora mismo no te gocen de buena salud, pero habrá otras cosas que sí que tienen. Vamos a rezar por ellos a que consigan dicha salud, pero no implica que deben ser totalmente infelices. Dios está con todos y todos también debemos dar lo que podemos de nuestra parte para ser mejores. Vamos a ser mejores personas, vamos a ser felices, como ya lo dijo la Biblia, el Señor Jesucristo. Bienaventurados todos vosotros, los que ustedes ahora siguen este vídeo, tú que sigues este vídeo, bienaventurado o feliz eres tú por intentar ser feliz, claro, y sepa que la felicidad la tienes tú. Yo soy feliz porque estoy aquí con todos ustedes hablando de la felicidad. Muchas gracias.